Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas, nuestra mesa de reflexión y debate aquí en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:32, estamos en vivo con vos hasta las 22. Una mesa particular, la de hoy, y varios temas para tratar. Empiezo a presentar a mis camaradas. Hoy la rama femenina del partido ha venido a visitar Comunistas. Comunista por un rato, Julieta Weisgold. ¿Cómo está, Julieta? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Comunista. Un buen día para ser comunista hoy, ¿eh? ¿Sí? Después del discurso de Milei, ¿no? Es como... Se pone interesante. Se pone interesante y lo vamos a escuchar y ver en instantes. Perfecto. Nada más. Así que hoy, vamos sí, hasta las 10 sos comunista, entonces. Materialista, en todas las dimensiones del término. Perfecto. Dialéctica. En todas. Materialista, punto. En todo sentido. Ahí va. Perfecto. Sí. Así que cuidado, no le dejemos muchos objetos de valor cerca. Mercedes Alessandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Estoy bien. Traje para leer un tuit para empezar. Perfecto. Que me parece que sintetiza bien la jornada de hoy del profe Wiñeski. Todos los medios oficialistas escandalizados porque una senadora le dijo mentiroso al jefe de gabinete Francos. Tal vez le tendría que haber dicho mandril, zurdo de mierda, mogólico, ensobrado, ladrón, enfermo mental, sorete, basura, rata, eunuco, como hace su gobierno. Bueno, sí. Perdón, pero bueno, si el presidente puede decir todas estas cosas, una señorita creo que también, ¿no? Efectivamente, y el jefe de gabinete debería estar como, tendría que tener el lomo un poquito más curtido, ¿no? Un jefe de gabinete de cristal, ¿no? Es algo generación así. De cristal, Franco, algo me así. parece. De cristal para defenderse y de otro material para atacar, ¿no? En todo caso, el gobierno nacional. Nuestra invitada de hoy en la extrema izquierda, puedo decir comunista 24/7, en este caso Siempre. Romina del Pla. Bienvenida, Romina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. Comunista siempre, por supuesto. Claro que sí. Bueno, exdiputada y sos docente además, y esto es muy interesante para el día de hoy porque es uno de los temas de los que vamos a estar hablando, ¿no? La marcha de la Docente educación. universitaria y docente secundaria en La Matanza. Sos docente universitaria en la UBA además. En ¿no? la Facultad de Filosofía y Letras. Bien, allí en Puan, lugar que recuerdo con mucho cariño. Y por otro lado, Romina, también sos directora de una escuela en La Matanza. Soy directora de una escuela secundaria, sí, la secundaria 8. Bien, vamos a llegar ya al tema educativo, pero vamos a empezar hablando justamente del discurso del presidente Javier Milei, un discurso que ha recorrido todos los medios, se ha generado, por supuesto, por sus expresiones bastante controversia. Esto tiene que ver también con cómo van calentándose los motores para las elecciones de este año. Durante una cena privada organizada en el Yacht Club de Puerto Madero, el presidente Javier Milei encabezó un encendido discurso en el que lanzó duras acusaciones contra dirigentes opositores, a quienes calificó como parásitos mentales. El evento tuvo como finalidad recaudar fondos de cara a las elecciones legislativas de octubre, en las que el oficialismo buscará consolidar su posición en el Congreso. Vamos a escuchar un poco de lo que decía el presidente Milei en este discurso realmente bastante encendido. A ver. No recuerdo bien si fue ayer o antes de ayer. Tuve una reunión con un encuestador y que justo había hecho un trabajo sobre la política fiscal. Y es increíble porque esto es lo más valioso de todo. Digamos, nuestras políticas de ajuste y austeridad fiscal son hiperpopulares. Entonces, mientras que las basuras, las ratas inmundas, sus compañeritos de trabajo, mis ex compañeritos de trabajo, digamos, quieran reventarnos el resultado fiscal con políticas demagógicas, lo que no se dan cuenta es que podrán retrasar un poco el ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Y en ese sentido, como señalé antes, el primer mito tardamos tan solo un mes en derribarlo. El segundo mito tardamos poco menos de un año. Y el tercer mito lo estamos haciendo pedazos durante nuestro segundo año.
donde cabe destacar que todos los gobiernos provinciales desdoblaron las elecciones para perjudicarnos y la bomba de ACME le está explotando una y otra vez en la cara. Bien, varias cosas, ¿no?, para analizar este pequeño fragmento. Sobre todo es el momento de la crueldad y la pregunta, creo que es la pregunta, por lo menos la primera que se me ocurre es, ¿por qué crueldad con los empleados públicos? ¿Qué le hicieron los empleados públicos? Digo, él es un empleado público, además, ¿no? Digo, que se autoflagele. Sí, mira, yo creo que en primer lugar lo dijo bien hoy Ale Blikovic, que es dirigente de los trabajadores del Garraham. No es cruel con los empleados públicos ni con los sindicalistas, es cruel con los niños del Garraham que hoy están padeciendo frío como resultado de las políticas de ajuste brutales sobre la salud pública. Es cruel con los habitantes de Bahía Blanca, que no solo vetó esa ley, que también era una ayuda limitada, sino que con las tormentas del último fin de semana, Bahía Blanca volvió a sufrir inundaciones, volvió a sufrir el flagelo de la falta de obras públicas de todos los gobiernos, no solo de este, pero efectivamente agudizada por la crueldad de este gobierno que le da la espalda a la gente. Es cruel con la educación, es cruel con los desocupados, es cruel con las mujeres que cocinan en los comedores populares para darles de comer a aquellos que sufren este ajuste brutal del gobierno de Milei. Y que no se confunda, en primer lugar no ganó todas las elecciones provinciales adelantadas, solo se impuso por una votación muy magra y por la situación de una gran abstención en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en las demás no después ganó. le fue muy mal. Y que tampoco se confunda con los resultados electorales, son transitorios, sino que vea Macri, ganó la elección de 2017 y después se enfrentó a movilizaciones multitudinarias, masivas, contra la reforma jubilatoria, y eso le frenó la reforma laboral. Digo, ahora que están también otra vez con este tema, digamos, poniéndolo sobre la mesa, ¿no? Claramente. Pensaba en esto de la crueldad, ¿no? Él recoge, creo que por primera vez, vos me dirás, Julieta, si es así, pero me parece que, bueno, se ha hablado tanto de la era de la crueldad, de un gobierno cruel, por primera vez él toma esa crueldad que se le atribuye y dice, sí, efectivamente, soy esto, ¿no? Sí, exactamente. Y hace una operación discursiva que es interesante ahí. ¿Por qué? Digo, interesante como operación discursiva, ¿no? En vez de ir a señalar al otro, bueno, lo señala, pues dice parásitos mentales, ¿no? Claro. Cucas inmundos, no es que, digamos, no tiene adjetivos para con el resto, pero, o calificativos. Pero lo que sí hace es una especie de aikido, ¿no? De toma de aikido, porque ¿qué hace? No dice los crueles son otros. Dice, sí, soy cruel. Toma la fuerza del otro, el argumento del otro, para usarlo en contra, ¿no? Y eso me parece que es interesante a nivel discursivo destacar porque hay algo ahí que tiene que ver con el discurso de Milei en general, ¿no? Que es que lo construye de una forma diferente a como venimos acostumbrados, digamos, más allá de la agresividad, ¿no? La carga de agresividad muy grande que tiene en todo lo que dice. Ahora, hace unos días que no compartimos mesa, Julieta, pero venimos charlando en estos días, en estos últimos días, de la pérdida de la centralidad y del control de la agenda de parte del gobierno nacional y intentos que viene haciendo en los últimos días que vienen siendo más o menos frustrados, ¿no? No viene logrando recuperar ese lugar que hoy, no sé, no parece estar claro. ¿Cómo ves eso? Porque acá, digamos, cada vez que recurre a la pirotecnia verbal Milei, apunta también a eso, ¿no? Exacto, a fortalecer su núcleo discursivo. Sí, a ver, con la condena a Cristina, la centralidad, que la oposición no había logrado tener, digamos, centralidad en el debate público desde que asumió Milei, con la condena a Cristina, el foco se vuelve a poner en algo de lo que está pasando en la oposición, ¿no? Y las fotos y las imágenes se construyen sobre todo en relación al peronismo, a algunos sectores de la izquierda que apoyan, ¿no? La manifestación por la liberación a Cristina, ¿no? Además de eso, la foto de los gobernadores que vimos hace poquito, ¿no? Que eso también es un punto, digamos, de atención diferencial, fue, ¿no? Respecto, claro, es un punto diferencial respecto a lo que se venía viendo, porque participaron. Población trabajadora no registrada, en condiciones de precariedad, recordemos la flexibilidad laboral, justamente fue una de las grandes medidas introducidas por el menemismo, en los procesos de precarización han permitido también esto y han fracasado en generar empleos. O sea, justamente el primer resultado de las reformas laborales de Menem fueron los 4 millones de desocupados a los que llegamos a finales de los 90, inicio de los 2000. Entonces, es falso que una reforma laboral genere más
empleo y mejor. Lo que ellos quieren es convertir a toda la fuerza de trabajo en una fuerza precarizada, como ya hoy son los que no están registrados. Y esto me parece que es importante porque van de la mano de lo que ha sido la reforma laboral, por ejemplo, en Brasil, que no ha significado ninguna mejora en el número de trabajadores ni en las condiciones, sino todo lo contrario. Entonces, esa mano de obra más precarizada, ¿qué va a significar? Bueno, más retroceso aún del que hoy tiene la mayoría de la población trabajadora en sus condiciones de vida. Mechi. No, sí, esto obviamente el FMI en el acuerdo que se firmó están planteadas. De hecho, para mí la quita de la moratoria ya es un avance en la reforma previsional de facto, porque Claro. hoy las mujeres tienen que esperar 5 años más para jubilarse, porque van a terminar en la PUAN, que es una reducción de los ingresos de los jubilados. Después la tributaria también ya ocurrió, ya le bajaron la alícuota a los bienes personales, ya le volvieron a poner el impuesto a las ganancias a los trabajadores, digo, ya están quitando el monotributo social, es decir, ya avanzaron también en esa agenda, aunque el FMI pide más. Y en el tema laboral, el modelo de Milei ya está mostrando sus primeros problemas. Salieron los datos de desempleo de hace unas semanas, 7,9 de desempleo en general, pero si uno mira los grandes centros urbanos, yo tenía anotado Córdoba, 9,2, el Gran Buenos Aires, 9,1 y lo más afuera todavía, 9,7, Resistencia, 8,9. Las mujeres de entre 14 y 29 años, 19 puntos de desempleo. Los varones de esa edad, 15 puntos de desempleo. Es decir, estamos en una situación ya... Estamos con números muy altos de desempleo y creciendo. Entonces, en ese marco, una reforma laboral, digamos, ellos siempre piensan en quitarle costos laborales a los empresarios. Los costos laborales cada vez son más bajos, ya hay un montón de quitas de costos laborales, hay un montón de incentivos que no han funcionado a lo largo de los gobiernos anteriores. Bueno, el problema hoy es que no se está generando empleo y que hay mucha gente que está con 1, 2, 3, 4 trabajos y sigue buscando. Sí, Hay porque un no llega a fin de mes ni siquiera con el pluriempleo, ¿no? Exactamente. Sí. Romina, vas a Y decir algo. recordemos que ya tuvieron una primera aprobación de medidas de reforma laboral en la Ley Bases, donde crearon la figura del colaborador, donde eliminaron todo lo que tiene que ver con las cargas patronales hasta un cierto nivel de salario para una cantidad enorme de trabajadores. O sea que ya avanzaron en ese sentido. Sin embargo, no da ningún resultado, porque no puede dar ningún resultado positivo. Solo va a dar un aumento de los niveles de desempleo y de precariedad. Una cosita más que quería agregar sobre lo que decía Caputo, él reclama que no puede ser que no crezca el número de empleadores, ¿viste? No solo de trabajadores, sino de empleadores, y todo el tiempo me acuerdo de esas declaraciones del presidente Milei, creo que no era presidente todavía, cuando se excitaba un poco con la idea de que se fundan empresas. ¿Te acordás de eso, no? Sí, darwiniano es la Claro. lógica. Una cuestión en la opinión pública, ¿no? Respecto a esto. La inflación fue durante mucho tiempo la principal preocupación y ya desde este año, digamos, la inflación empieza a caer y bueno, el gobierno no se asienta en eso. Como punto de preocupación. Claro, como punto de preocupación, pero empiezan a crecer otras preocupaciones económicas, ¿no? La pobreza, por ejemplo, aparece como preocupación casi arriba de todo, según la encuesta, ¿no? El desempleo crece también como preocupación. No es según la encuesta, no es la principal preocupación, pero va creciendo cada vez más desde que inició el mandato Milei. Entonces, el punto también acá es si la oposición va a ir detrás de cada uno de los proyectos de reforma de Milei, marcando, ¿no? Que por supuesto hay que hacerlo también porque es parte de la oposición, ¿no? Que cuáles son los puntos y cuáles son las miradas de la oposición respecto a cada una de las cosas que plantea Milei, o si la oposición va a plantear su propia visión de las cosas en relación a los temas que le preocupan a la gente. Uh-huh. Claro, que haya proyectos en discusión, en Exacto. todo caso, ¿no? Sí. Vamos a volver a lo que estaba pasando allí en el Congreso de la Libertad Avanza, porque tenemos un fragmento del discurso del presidente Milei a donde apunta contra el gobernador Kicillof. Veámoslo, por favor. Billones de pesos, o sea, tienen un descontrol de los números, pero ¿qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Es más, uno se preguntaría, ¿cómo se pueden juntar estos 2.5 billones?
Bueno, solamente tiene dos opciones. O asfixian a la gente de trabajo con aún más impuestos o lo pagan aún más deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros, que es lo único que se les ocurre. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! Ahora, digo, no tiene el monopolio de la pelotudez, ojo. Digo, teníamos otro pelotudo, digamos, que lo apodaban el pasante, que es, digamos, no sé si se acuerdan del chanta ese, Martín Guzmán. Bueno, es muy interesante. Bueno, ahí estaba, bueno, a Guzmán lo soltamos, perdón, Martín, pero seguramente te podrás enterar por otro medio de qué fue lo que dijo el presidente. Insultaron. Sí. Ahora, tampoco se lo festejan tanto los chistes, ¿no? Me parece. Había como cierta tibieza, no sé si un poco, les da un poco de vergüenza, ¿no? Digo, aunque no lo quieran reconocer, me parece que hay como una vergüenza de lo que están haciendo. Y mira, acá me va a salir mi deformación docente, ¿no? Vos imaginate, después de estas cuestiones que salen públicamente en las redes, que yo voy a la escuela a pretender que los estudiantes se traten con respeto, Claro. no digan barbaridades y traten de elevarse en sus conocimientos. Yo y todos los docentes y docentes... Que los respeten a ustedes, por otro lado. Claro. Que se respeten entre ellos. Sí. Vos imaginate después de este discurso público, y está claro que yo soy opositora por todos los motivos a Milei. Ahora, esto también es una situación muy seria, porque nos está llevando también en esta cuestión discursiva y demás a la barbarie. Bueno, trata de imitar a Trump, que hace las mismas barbaridades, nada más que con la bomba atómica al lado, ¿no? Que lo cual es un poquito más peligroso que en realidad es un monigote. Pero tenemos un primer problema de arranque. Y después, bueno, obviamente que no le pueden festejar demasiado. Ahora, lo que hay que también tener claro, y ahí sí, yo desde la oposición a Kicillof también en la provincia, siempre parten de una base que es objetiva y real, ¿no? Después hacen barbaridades, pero la realidad es que la provincia de Buenos Aires es un lugar que está... la población vive en situaciones muy complejas, el nivel de déficit habitacional es enorme, la situación de la educación y la salud tiene muchísimos problemas, entonces siempre parte de una base real, porque esto no se construye sobre la nada, se construye sobre el fracaso y los problemas que han tenido todos los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene el tema, cómo no se les da de comer, y yo creo que no se les puede dar de comer a Milei, teniendo salarios muy limitados para los residentes de los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que se han movilizado también, al igual que los del Garraham, tener los salarios docentes en los peores lugares de la tabla, de los salarios docentes de toda la provincia, la infraestructura educativa escolar en condiciones muy negativas. Entonces, esto también es un tema que hay que revisar rápidamente para justamente no darle de comer a esta gente. Y me parece que eso es lo que hace que las medidas de lucha o los reclamos de docentes, de trabajadores de la salud y demás sean muy masivas también. Claro. Sí, yo me voy a poner del lado del gobernador, ya que estamos, ¿no? Primero, Milei lo trata como burro, alguien que él seguramente envidia, porque tiene un título de doctor de en serio. Claro. Y tiene De una universidad seria. De una universidad seria, Sí. con honores, ¿no? Que Claro. tiene, no como él que se inventa esos doctorados falopas como sus premios falopas. Después que está hablando también de que toma deuda para pagar con impuestos futuros, el campeón del endeudamiento de este país. Escúchame, o sea, Milei lo único que tiene es un ministro de Economía que se endeuda, que vamos a pagar con intereses para adelante, ¿no? Y con respecto a la provincia, es cierto que hay una crisis muy grande en la provincia de Buenos Aires, como en grandes partes de nuestro país, pero también es cierto que el gobierno cortó las transferencias a las provincias y para la provincia de Buenos Aires solamente lo que le recortó de transferencia equivale a 3 meses de salarios de los empleados públicos de toda la provincia. Es decir, eso era en el presupuesto del año pasado, que no se votó por todas las internas que había en la Cámara.
mostraban que equivalía a 3 meses, es decir, le está ahorcando también, claro. es asfixiante, les cortó el pasaje de las obras públicas, hay muchas que están suspendidas, entonces todo eso recrudece la situación, por eso los gobernadores se juntaron también esta semana en el CFI, están viendo cómo hacen para negociar, algunos más amiguitos porque se sientan ahí y dicen vamos a ir todos juntos para pedirle la plata a Milei y después le van y le votan todas las cosas a cambio de alguna cosita, pero lo cierto es que hoy en la provincia de Buenos Aires una de las pocas que está con un discurso abiertamente opositor al del gobierno de Javier Milei, y hay algunas muy pocas que van y vienen, ¿no? Como que algunas se oponen a alguna cosita, después no, pero digo, en la provincia de Buenos Aires, por eso yo creo que también se la agarran tanto con el soviético, claro. se lo acusan tanto porque es el único opositor abierto al gobierno de Milei. También sucede que, bueno, que viste que el mileísmo resume la oposición en kirchnerismo, ¿no? Y bueno, como la figura que tenés para dispararle y para apuntar es Axel Kicillof, no tenés otro gobernador que represente eso tan claramente, ¿o sí? Ahí hay algo, ¿no? Que es, de nuevo, da la sensación de que replican lo que hicieron en la ciudad. ¿En qué sentido? El centro no fue Cristina, podría haber sido Cristina. Y el centro del discurso de Milei de hoy fue Kicillof. En ese sentido ordenan discursivamente en relación a quién está enfrente en cada uno de los territorios, ¿no? Nacionalizan. Pasa que acá, bueno, es el gobernador de la provincia. No, Cristina, sí, por supuesto, claro. pero Cristina, si me dicen opinión pública, sigue siendo, digamos, la figura de más peso de la oposición. Claro. Con Kicillof también, digamos, cabeza a cabeza según la encuesta, pero los dos tienen mucho peso en la provincia. Entonces, hay una apuesta, ¿no? Sí. Porque podrían inclusive haber puesto en la misma bolsa, decir, bueno, Cristina, ¿no? O ponerla a Cristina por encima. La apuesta es discutir con Kicillof. Y en ese sentido, en esta apuesta, plantan un discurso nacional, pero también, por ejemplo, la ponen a Patricia Bullrich iniciando, ¿no? todo este evento de hoy, hablando de seguridad durante un tiempo considerable, ¿no? Claro. Entonces es uno de los temas que se viene seguramente en discusión. Claro, la idea, bueno, que es esta repetición de la idea de la provincia de Buenos Aires como un baño de sangre, sí. ¿no? Sí. Etcétera. Vamos a cambiar de tema para dedicarnos a la multitudinaria marcha de antorchas en defensa de la educación pública que se llevó adelante hoy. La movilización fue a lo largo y ancho de todo el país y la expectativa es poder poner una fecha para lograr una marcha masiva como la del año pasado y volver a insistir con un proyecto de ley de financiamiento universitario después de que el presidente Javier Milei vetara el texto que había aprobado el Congreso. La jornada también contó con clases públicas en la ciudad de Córdoba y fue motorizada por docentes, no docentes y estudiantes. Estuviste participando, me imagino, Romina. Sí, apoyando, por supuesto. Esto es en el marco de un paro de 48 horas de la docencia universitaria. Hoy y mañana, ¿verdad? De las dos CONADUS, donde la AGDUBA, que es el gremio al que yo estoy afiliada, estuvo, por supuesto, ahí presente, pero también planteando una necesidad, que es que no se va a derrotar semejante política de ajuste con medidas aisladas. Acá hay que ir a una serie de acciones muy profundas. O sea, tiene que haber un plan de lucha con continuidad, tiene que haber una gran movilización nacional nuevamente, que el año pasado, hay que decirlo, después de las dos grandes movilizaciones, hubo una acción de los rectores de contención, de decir, bueno, paremos, hemos negociado tal o cual cosa, y los salarios docentes quedaron por el piso, los de los no docentes también, y los gastos operativos a duras penas. Entonces acá hay que un poco, creo que la comunidad educativa, docentes, estudiantes, no docentes, tienen que pasar un poquito por arriba de esa contención, ir a fondo, y no solo hay que poner expectativas en un proyecto de ley que siempre ayuda, porque bueno, pone negro sobre blanco algunos de los reclamos urgentes, pero ya hemos visto que después, si no peleas e imponés con la movilización popular que no puedan siquiera jugarse algunos de los que después terminan dándole los votos necesarios a Milei a sostener vetos y demás, también puede ser un callejón sin salida, pensar que la única salida es la variante parlamentaria. Entonces me parece que acá hay que confiar en las fuerzas como toda la vida ha sido así, las fuerzas de la organización independiente, y creo que esto es lo que está planteado, que cada vez que se abre el canal, la marcha es multitudinaria, las acciones son multitudinarias, el apoyo es multitudinario, y hay que volver a ese apoyo general, movilizar al conjunto de la población, como se hizo en la primera marcha,
hasta que se derrote esta política. Pensaba, bueno, aquella marcha que fue realmente enorme, ¿no? Yo recordaba en su momento, creo que fue la marcha más grande desde lo que fue la concentración para celebrar el Mundial de Qatar, ¿se acuerdan? ¿No? Yo creo que no había habido tanta gente en la calle desde aquel momento. Ahora, ¿qué dejó después? Bueno, dejó en primer lugar la primera gran movilización popular contra el gobierno. Movilizaciones había habido, movimiento piquetero, la izquierda, el sindicalismo combativo, marchamos desde el 20 de diciembre de 2023 en adelante. Ahora, esta fue la gran movilización, digamos, que llevó a gran parte de la población a enfrentar al gobierno y demuestra que efectivamente se puede salir a enfrentarlo. Esto es importante porque tenemos un protocolo antipiquete, antimovilización, la idea de que el que sale a la calle lo reprimimos, y ahí se demostró claramente que una movilización multitudinaria, una decisión de ir a fondo con el reclamo, pone un límite claro a la represión. Yo misma ese día vi cómo intentaron desplegar el operativo y lo tuvieron que sacar. Entonces, esto me parece que fue importante. Ahora, luego, obviamente, actúan las fuerzas que van a negociar por abajo, ¿no? Digamos, de algún modo, por detrás de esa gran movilización. Y esto me parece que es lo que hay que superar, porque hubo realmente una política de los rectores de ir a negociar, apoyándose en esa movilización, pero ir a negociar sus reclamos y no los del conjunto de la comunidad universitaria, y me parece que eso es lo que hay que superar. Ahora, ¿cómo pueden tener reclamos propios los rectores que no sean los reclamos de la comunidad universitaria? ¿Cuáles son los reclamos propios de los rectores? Y bueno, las gestiones tienen sus negocios, sus camarillas y sus formas en las que se sostienen. Eso es así, es indisimulable, mientras, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, los docentes más importantes, los científicos más importantes se van porque no pueden ya sostener en muchos casos esas horas de trabajo allí. Y esto es muy grave, y estamos hablando además también, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la mitad del plantel es ad honorem. La mitad del plantel docente es ad honorem hace muchísimos años. O sea, estamos, por eso esto que dice Romina de la separación entre los gastos de funcionamiento de la universidad y los gastos docentes, bueno, son dos cosas separadas y muchos docentes, la verdad que bancan ad honorem y con salarios bajísimos que tenemos numeritos de eso. Claro, eso te iba a decir, que para entender, bueno, por qué estas marchas y por qué la inquietud y por qué seguramente tendremos marchas más masivas de aquí en adelante, tenemos algunos cuadros para mostrar qué es lo que viene pasando, ¿no? Con el presupuesto de las universidades y también con los salarios de los docentes. ¿Qué tenemos acá, Mechi? Esto es el presupuesto nacional que se destina a las universidades y es el más bajo desde el año 2006. O sea, desde 2006 que no había tan poco presupuesto destinado a la universidad. Bueno, esto está en base al presupuesto abierto, que es una plataforma del Ministerio de Economía, y lo hace ASIG, que es una organización que, bueno, que lucha mucho con la transparencia, que están siempre con estos temas. Es realmente una tragedia, digamos, porque estos son los laboratorios, la infraestructura, los campus académicos, todo lo que genera el funcionamiento de la universidad, bueno, eso es el presupuesto. Y está claro, perdón, está claro que es la gestión Milei, ¿no? Mirá, que es 2024, 2025, cómo viene cayendo en picada. Viene cayendo en picada. Y así también vienen cayendo en picada el salario, que son los otros gráficos que teníamos. Nos vamos a ver a continuación qué viene pasando con los salarios docentes. Este es el primer gráfico, evolución. Mira, podemos ver el mío en vivo y en directo. Ay, si nos lo mandás por WhatsApp lo ponemos en pantalla grande, salvo que te dé pudor. 294.063 pesos, cargo de ayudante de primera con 30 años de antigüedad, equivalente a 10 horas semanales de trabajo. ¿Lo podés repetir por las dudas, por si alguien no lo entendió? 30 años de antigüedad, me quiero empezar por ahí, 30 años de antigüedad. Porque me reconocen la antigüedad de la provincia de Buenos Aires, pero estoy desde el 2005 igual, o sea, ya tengo 20 años puros. Es un montón igual. 294.063 con 39, cargo de ayudante de primera, esto quiere decir a cargo de prácticos. Tenés comisión a cargo. Comisión a cargo y... Esto es el equivalente a 10 horas semanales. Pero no hay nada extra y no hay nada que no me estés contando, no hay plus, no hay nada. Pero tiene vacaciones pagas, tiene aguinaldo, tiene... Este es el depósito del salario en el banco, o sea que no hay escape. No estoy hablando del básico, ¿no? Entonces esto es lo que explica por qué
hay docentes que no pueden sostener más la situación, realmente. Claro. Por eso hay Estamos docentes hablando que además dejan. de docentes altamente calificados, por otro lado, ¿no? Sí, sí, y acá ahí hay un gráfico que estábamos compartiendo, que es de AGD UBA, y que muestra esos numeritos que están en rojos, el 40, el 78, es cuánto debería haberse aumentado, digamos, para llegar a esos niveles. para tener el mismo poder adquisitivo que antes, ¿no? Ok. O sea, 78% deberías aumentar ahora el salario para mantener el nivel adquisitivo. A ver, si Romina cobraba 294.000 pesos el año pasado, compraba muchas más cosas que las que compra hoy. Y ni hablar si nos vamos al 2023. Los salarios están casi congelados desde el 2023, los salarios docentes. Bueno, claramente, digamos, tenés la caída más fuerte de todas, si creo estoy viendo bien, Sí, está sí. a fines del 2023, Y ¿no? con la Fíjate lo inflación que del es 25%. claro, esa sí, caída mes en de picada, diciembre. ¿no? Exactamente, pero fíjate, es como, no sé, te alcanza para la mitad de las cosas, digamos, para redondear, ¿no? Ujú. La mitad de las cosas te alcanza ese salario. Además de eso, el 85% de los trabajadores docentes de la universidad está hoy ganando salarios por debajo de la línea de pobreza. Ese número que acaba de decir Romina es un número por debajo de la línea de pobreza. Ayer estábamos mirando el gráfico, ¿no? Que decíamos cuál era la clase baja. Bueno, hoy un docente está por debajo de la clase baja que veíamos ayer, está por debajo de la línea de pobreza. Este es y el Bueno, 85% de los docentes están en esa El situación. recibo de sueldo de Romina está por debajo de una jubilación mínima. Totalmente. ¿No? Por eso te das cuenta que un docente universitario que se dedica plenamente a la universidad, obviamente que hay algún plus por los que son titulares de cátedra y demás por dedicación exclusiva, pero vos te das cuenta que es desesperante. Los que tienen el grueso de su trabajo colocado en la universidad o en los colegios preuniversitarios, es una situación insostenible. Entonces yo me puedo sostener porque trabajo como docente secundaria, si no sería inviable esto para sostener una familia. Es muy grave. ¿Quién puede formar profesionales con esta espada de Damocles sobre la cabeza? Entonces esto tiene que demandar, bueno, un plan de lucha a fondo. Esto no se puede sostener porque es peor la fuga probablemente de profesionales y el vaciamiento de conocimiento que están generando, que se va a empezar a comparar con lo que fue la noche de los bastones largos. Es dramático, obviamente que si tomamos el final del cuadro y lo que es la gestión de Milei, es tremendo, pero también digo, ver todo el recorrido desde hace 10 años es Exacto. bastante duro, ¿no? Totalmente. Porque viene a la baja, digamos, con alzas por momentos, pero viene una tendencia claramente a la baja desde hace muchos años, ¿no? Totalmente, por eso es un reclamo permanente el aumento de los salarios y el aumento del presupuesto asignado a los salarios, a la investigación, a la infraestructura, porque bueno, después te cuentan los compañeros de medicina de otros lugares en qué condiciones trabajan y demás, y esto es muy, muy serio, no se respetan convenios colectivos de trabajo, bueno, el trabajo ad honorem naturalizado, Mercedes comentaba lo de económica, bueno, sumemos lo de medicina, es desesperante, Y además tema docentes y tema médicos, alto consenso, dos temas de, digamos, Sí. instituciones que tienen alto consenso social, igual que jubilados, que no es una institución, pero como tema tiene un consenso social muy alto, es como si fuera una institución. Ahora, tienen Eh, consenso social muy alto, pero son los tres como más Sí, castigados. Son si los querés, tres ¿no? más castigados y también, es una paradoja, pero también, como decía Romina, el año pasado la primera manifestación grande que se hizo en contra del gobierno por este tema tuvo dos cuestiones. Por un lado, mucha heterogeneidad política y por otro lado, mucha heterogeneidad social, ¿no? Había de todo y fue muy multitudinaria esa marcha. Ujú. Y por otra parte fue en las encuestas la primera caída de imagen del gobierno. Bien. Pero después se recuperó Después también. se recuperó y después volvió a tener una caída con el tema jubilatorio, ¿no? Pero bueno, son indicios de algo en la Ujú. discusión pública eso. Tenemos un gráfico más, Mechi, para Sí. ver, que tiene que ver con el salario docente también, ¿no? Sí, es una comparación entre la pérdida del poder adquisitivo del salario de un docente y un salario promedio del sector privado registrado con la misma antigüedad, etcétera. Pone en líneas un poco lo que estaba diciendo recién Julieta, ¿no? También esto, si comparás lo que viene pasando con los salarios Sí. promedios y lo que pasa con los salarios docentes, está
se fueron al descenso mal, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Abona lo que estamos diciendo. La verdad que en exactas, en esa universidad que hay mucha competencia porque son saberes muy particulares, también hay muchas, ahí sí que hay mucha gente que se está yendo del país para buscar otras oportunidades porque es gente que en general vive de la docencia full time, que trabajan en laboratorios, que coordina grupos de investigación, ahí hay ciencia de computación, biología, neurociencias, etcétera. Bueno, todo eso se nos está yendo y va en contra también de lo que dice el mismo gobierno, porque el gobierno se llena la boca hablando de su plan nuclear, que van a desarrollar, que la inteligencia artificial, que quieren hacer un polo tecnológico, etcétera, y están vaciando las universidades que son las que forman estos trabajadores. Mercado Libre, que es un gran aliado galperín de este gobierno, tiene la mitad, más de la mitad, creo que el 70% de sus trabajadores viene de la universidad pública. Quiere decir que Galperín mismo no podría hoy sostener sus ganancias y su riqueza si no fuera porque la universidad pública está formando gente que hoy está abandonada porque se están yendo sus profesores también. Estaba mirando el gráfico, bueno, y las dos líneas, ¿no? La línea naranja es la del salario promedio del sector privado y la línea verde oscura es la del salario de los docentes. Y más allá de que, bueno, mucho más grave parece ser la curva descendente de los docentes, hubo momentos en los que estaba por arriba del promedio. Sí, hubo algunos momentos que tienen que ver también con procesos importantes de lucha, de reclamo, claro, que se arrancaron algunos aumentos importantes, pero de conjunto igual hay que ver que todos los salarios van para atrás, claro, ¿no? Igual van descendiendo. Es la evolución, no los montos, ¿no? No, claro, pero digo, en esa evolución por momentos superaba el promedio, ¿no? de los salarios privados, ¿no? Pero de todos modos siempre en un cuadro insuficiente, pero bueno, obviamente la caída del último periodo lo hace insostenible. Esto es lo que me parece que es lo que hay que colocar. Es lo que lleva a un profesional de la salud, por ejemplo, como los del Garraham, a llevar adelante las medidas que se están llevando adelante. La gente tiene, digamos, su vida normal, para desmentir al gobierno, no es hacer asamblea todo el día, tener que hacer una movilización, un abrazo al hospital, estar preocupados por ir a la asamblea. O sea, lo hacen en ciertos momentos los trabajadores, ¿no? De ultra necesidad. Si no, la gente quiere estar preocupada en cómo interviene frente a ciertas enfermedades, cómo resuelve el problema de los niños y niñas que están allí internados, cómo atiende la situación de las familias para orientarlas y contenerlas frente a algo tan tremendo como es la enfermedad de un hijo o una hija. Entonces, cuando vos tenés que ver que los pediatras más excelentes del país están penando porque no pueden sostener a su familia, ahí tenés un problema enorme. Porque, ¿cómo trabaja ese pediatra? Bueno, va a poner lo mejor de sí, pero está muy golpeado. Y eso se ha convertido en un trabajo más el luchar por los propios derechos laborales, luchar por mejorar tus ingresos. Es un trabajo extra, aparte del trabajo que es el que se supone que tenés que hacer, ¿no? Totalmente. Sí. Y además también metiendo a los estudiantes, ¿no? Las becas Progresar, que llegaban a más de 1 millón de pibes, congeladas también hace 2 años. Otras becas que había por ahí también, CONICET para atrás. El plan Conectar Igualdad, que te da computadoras, tablets, etcétera, desarmado totalmente. Es decir, los estudiantes también están juntando la moneda para pagar el bondi. Subte ya no pueden tomar, los que están acá en la capital federal. Entonces es un problema muy grande que aborda muchos espacios y que, bueno, estamos ahí reclamando, y digo estamos porque yo me siento parte de la comunidad universitaria también. Vamos a cambiar de tema, no porque esto no sea importante, por supuesto, pero hay tanto de qué hablar. Usó el adjetivo insostenible Romina del Pla hace unos minutos, y insostenible parece que le resultó a algunos lo que estaba diciendo el jefe de gabinete hoy allí en el Senado. El Senado atravesó hoy otra escena de tensión, y esta vez fue con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que finalizó intempestivamente su defensa de gestión luego de que la integrante del bloque peronista, Cristina López, lo calificara de mentiroso. Luego de contestar los interrogantes del PRO, la UCR y bancadas provincialistas, Guillermo Francos atendió las consultas de los bloques del peronismo, y fue entonces, cuando habían pasado 14 de las 33 intervenciones previstas, que la fueguina Cristina López
inició su alocución calificando de mentiroso al jefe de gabinete, considerando que para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Podemos ver el momento del incidente, a ver qué pasó allí con la senadora y Francos. Muy atentamente la respuesta que nos mandó. Y debo decirle que la verdad que es un mentiroso. Para usted y el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras. Poco les importa la soberanía, el Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida. Y el futuro de la... No me interrumpa, por favor. Y el futuro de la Antártida. Senadora, un segundo que... Y mucho menos, senadora, les importan los fueguinos y fueguinas que ven cómo este gobierno señor Franco quiere decirle algo. Desprecio como nunca antes visto. Somos miles los fueguinos y fueguinas que sentimos Senadora, el abandono nacional. Somos miles de fueguinos y fueguinas que pensamos que tenemos un presidente que quiere entregar nuestra provincia senadora, a los yanquis y al retire, mejor postor. senadora, se le Un solicita ejemplo de eso por parte es del la jefe de base gabinete que integral retire integrada, la palabra de una obra mentirosa. paralizada que es clave para nuestra soberanía. Durante el gobierno anterior, el cual él trabajó durante 4 años, se ejecutaron 2.500 millones de pesos para esta... Senadora, se le pide que rectifique la palabra mentiroso. El jefe de gabinete me ha manifestado que está disconforme con su palabra. Ay, pero justo quería saber qué le contestaba la senadora, esa parte. Bueno, y sí, es un insulto gravísimo, ¿no? No estamos acostumbrados a este nivel de agresividad, ¿no? Sí, ¿Cómo le va a decir tremendo. mentiroso a alguien que no dice la verdad? Decí que no estaba Cariñano ahí, le decía algo de gato, ¿no? Alguna Tremendo, cosa, porque tremendo. si no se iba llorando, Franco. Sí, Es muy de cristal, muy de Sí, cristal. la verdad que sí. Bueno, también tal vez se trata de encontrar el momento y la excusa ideal para tomarse el palo, ¿no? Totalmente. Yo he visto, me ha tocado varias veces. Hay que decir que en general estas interpelaciones o informes de los jefes de gabinete son una parodia, porque los bloques presentan las preguntas, en general ha pasado con todos, contestan más o menos lo que quieren y no lo que estás preguntando. Te entregan las respuestas casi un ratito antes de que llegue el jefe de gabinete, con lo cual estás corriendo a leer las respuestas, tratando de que todos los que te acompañan traten de leer a ver si te contestó algo como la gente o no, y después buscan cualquier excusa para irse. Nos ha pasado infinidad de veces que cuando, por ejemplo, le toca a la izquierda empezar a preguntar, bueno, ya encontraron la excusa perfecta para irse y no responder. Pero bueno, la realidad es que hacerse los ofendidos es una forma elegante de decir que no pueden defender realmente la política del gobierno. Pero cuando uno tiene un debate medianamente serio, aparecen estas cosas que se mencionaban previamente. El nivel de endeudamiento feroz, que el supuesto superávit no es tal, que el ajuste lo pagan los jubilados, la salud, la educación, y de ningún modo lo pagan los que están haciendo grandes negocios con la especulación financiera, como los propios integrantes del gobierno, porque recordemos que Sturzenegger y Caputo deberían estar presos, ¿no? Ocupando lugares de funcionarios, ¿no? Y además, bueno, estos funcionarios que se venden a mejor postor porque pasaron más o menos por todos los gobiernos como Franco, Qué ¿no? incómodo igual el rol de Franco, ¿no? El jefe de ministros que vive desmentido, ¿no? Claro. Porque desde que inició la gestión vive desmentido, vive incómodo, bueno. Es como un personaje a la vez ajeno al estilo libertario, ¿no? Tiene otro perfil completamente y otra manera de expresarse. Digo, él tal vez puede pertenecer a un mundo en el cual, y no te decís mentiroso de esta forma, ¿no? Pero bueno, es el jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei. Entonces, y además, si tiene un rol y una mirada institucionalista de las cosas, no debería sentirse, digamos, tan agraviado por una palabra que claro, de última es que una de última palabra. sí, bueno, tampoco me En un parece recinto. que sea tan poco ajustada, ¿no? Digo, es muy lindo igual el momento en el que hay plano general, porque, viste, estamos viendo esto, digo, lo estás viendo aquí abajo mío ahora, ¿no?
hay momentos de plano de la senadora, momentos de plano de quien está presidiendo la sesión, que es un senador, supongo, pero no sé el nombre del pelado, que no está, porque no está Villarruel. ¿Cómo? Atauche, ¿no? Atauche, gracias. Cuando muestran el plano general, se ve cómo está juntando los papeles de Franco para rajar. Y se lo ve yéndose, de hecho, en alguno de los planos generales. Bueno, ahora lo estoy viendo yo y no ustedes. Pero si podés después mirarlo en tu casa, es muy divertido. Vamos a ir a otro tema ahora. Y esto también sucedió en el Congreso, pero tiene que ver con la investigación del caso de la estafa Libra. Diputados reactivaron la actividad para investigar el rol del Ejecutivo. La comisión investigadora comenzó a recibir testimonios de especialistas y todo indica que el presidente Javier Milei tuvo un rol clave en la estafa. Ahora, la frutilla del postre de hoy es que La Libertad Avanza invita a un experto a la comisión, ¿no? A la comisión Libra, y este experto afirmó en varias ocasiones no haberse sentido estafado, pero este experto que afirmó esto, el 17 de febrero, es decir, 2 o 3 días después, ¿no? Porque esto fue medio para el Día de los Enamorados, ¿no? Lo de Libra. Bueno, el 17 de febrero había subido un video explicando por qué lo que estaba pasando con Libra era una estafa. La misma persona que en febrero decía esto es una estafa, ahora en junio y en el Congreso Nacional dice que no lo es. Creo que podemos compartir este pequeño momento bochornoso de hoy en la Comisión Libra. A ver. Hizo muchas aseveraciones en torno a que no podía afirmar de que se habría tratado de una estafa. Dígame si lo estoy contradiciendo. Perdón. ¿Sí? Mi pregunta es entonces, ¿por qué el día 17 de febrero, a través de su red social de Instagram, publicó un video que lo tengo acá en mi poder, que lo puedo compartir para que todos lo vean, en donde a través de 5 puntos usted le recomendaba a las personas de no invertir? Si quieren puedo transmitir el video. Pam, anda. Una estafa, te lo traigo con una estafa. Claro, no recomendó. Capital, no recomendemos la compra del token Libra que impulsó Javier Milei. Número 1, el lanzamiento fue muy apresurado. El sitio web y el token se habían creado tan solo un par de minutos o horas antes del lanzamiento del proyecto. Número 2, la documentación técnica. El proyecto no cuenta con una propuesta robusta y seria ni un equipo técnico reconocido. Número 3, el lanzamiento se hizo a partir de un tuit de Javier Milei. Eso ya generaba cierta sospecha. Número 4, la concentración de más del 80% de los tokens en tan solo 3 billeteras. Y número 5, que daba todas las señales para hacer un típico pump and dump, donde el proyecto se podía... como cualquier meme coin y en cualquier momento las billeteras podían tomar ganancias. Desde Closing Capital buscamos que se opere en un mercado lo más transparente posible y vos puedas obtener rendimientos haciendo inversión inteligente. Si querés saber más sobre Closing Capital... Y ahí pasás tu CV. Justo le dejó la propaganda, que era. Gracias por aumentar la cantidad de seguidores de la cuenta. Yo acá vine a responder por la tecnología. Lo que yo puedo opinar en redes sociales, todo lo que uno diga en redes sociales es una verdad absoluta bajo la declaración jurada. Lo que yo puedo defender de acá es la tecnología. Perfecto. Tecnología. Excelente. Bien, Santiago Siri, ¿no? No, Santiago Siri no es este señor. Es otro que después sube un tuit que cuenta otra parte de la historia. Pero no, me hace gracia porque usa la misma excusa que Milei, ¿no? Yo en las redes sociales soy una persona y acá defiendo la tecnología en el Congreso. Recurrió a la doctrina Milei. Claro, en este como caso, Milei, ¿no? diciendo yo cuando estoy en mi casa no soy presidente, aunque tiene el tilde gris ese que le dan solamente las autoridades líderes mundiales del universo. No sé. Bien, bueno, a este señor no le gustaban las cosas en febrero, pero ahora sí, pero sí tenemos lo que dice Santiago Siri al respecto. Ahí está, bueno, este es un posteo de Carolina Ramos. Sí. En la Comisión Investigadora Libra, el experto cripto Santiago Siri mostró cómo la transacción que creó el token está directamente ligada a la cuenta de X de Milei e incluye el mensaje que media hora después tuiteó el presidente. Para la oposición es un dato revelador. A ver, quiero tratar de entender esto. Y postea esta imagen
de la que yo no entiendo nada. Bueno, es una captura del código de la... A ver, todas estas operaciones de criptomonedas, podés tener el código abierto, esto es algo que en algunos casos se hace muy, porque ellos son todos así, cultura open, Siri estuvo muy metido, ni bien pasó esto, yo me acuerdo porque lo vi también en tiempo real, y había toda una comunidad cripto que estaba todo el tiempo mostrando estas cosas, y lo que te muestra es que el código con el que se hace esta criptomoneda tiene incluido que va a haber un tuiteo de Milei para alertar sobre eso. Pero Milei, perdón, pero Milei ciudadano común o Milei presidente, ¿qué dice ahí? Y dice, ¿Milei va a difundir o Milei va a promocionar? ¿Qué es lo que dice? No sabes, no lo leíste eso. No lo leí. No sé si dice la letra chica o el código explicita tanto, pero bueno, Santiago Siri llevó esto, estuvieron discutiendo también sobre esto. Lo llevó a la comisión. Lo llevó a la comisión, él estuvo participando bastante en la comisión. Y Santiago Siri no es tampoco un comunista, bueno, podría ser comunista hoy, digamos, pero... digamos, desde la perspectiva presidencial podría ser un comunista. Exactamente, es cercano a Macri, ha salido muchas fotos con el macrismo, digo, es de ese lado, digamos, desde ese lugar, y sin embargo, en esto se puso la 10, digamos, y estuvo trabajando mucho en contar qué son las cripto también, porque las cripto... corto nacen en el 2008, con la crisis de Estados Unidos de las hipotecas subprime, hay mucha gente que queda medio mal con el Estado y con la estafa y qué sé yo y qué sé cuánto, y saca Satoshi, no me acuerdo el nombre, saca, que es un grupo en realidad de nerds, sacan la primer criptomoneda que es Bitcoin, y que 2 años después recién empiezan a hacer la primera transacción. Desde ahí crece un montón esto. En Argentina hoy tenemos un montón de transacciones en criptomonedas, es un número de 100.000 millones de dólares anuales, es decir, es mucha plata la que se mueve en criptomoneda en Argentina y está creciendo mucho. Entonces, este es un tema que tiene una comunidad muy experta que trabaja y por eso también están apareciendo cosas que ni Caputo, ni Milei, ni ninguno de estos se los esperan porque son los ñoños del sector que están ahí hurgando en toda la información. Ahora, quiero volver para que lo entendamos todos. Entonces, Santiago Siri muestra, esto es el código del lanzamiento de Libra. Y el código del lanzamiento, algo así como sería, no sé, la fórmula, el procedimiento, incluía el posteo de Milei. Sí, es como, bueno, vos alguna vez jugaste con el DOS, con algún sistema operativo, con el logo, con la tortuguita, cuando eras niño. Puede ser, ponele que sí, sí. Bueno, en programación hay comandos, vos ponés líneas de comandos, vos das instrucciones, ¿no? Sí. Este es el programa que corre atrás. Todos los programas que nosotros vemos tienen atrás una línea de comando que dice qué va a pasar en cada momento. Nosotros vemos dibujos, pantallas, colores, imágenes, pero atrás hay comandos. Bueno, estos son los comandos que dicen qué es lo que tiene que aparecer en la página web, que después ve la gente, y cuáles son los comandos. Bueno, en los comandos hay una instrucción que es tweet de Milei. Ahora, si en los comandos hay una instrucción que dice tweet de Milei, ¿no es esto bastante suficiente como para probar la participación de Milei en todo este enchastre? Totalmente, por eso están tan preocupados, por eso han querido trabar el funcionamiento de la comisión, y recordemos que incluso la comisión es, digamos, la versión más liviana de todo lo que se podría haber hecho en el Congreso para ponerlo a Milei realmente en el banquillo de los acusados, con un juicio político, con otra serie de medidas que la oposición, digamos, todo fue bastante benévola para permitirle escaparse de estas cosas, ¿no? Tibia. Totalmente. ¿Quiénes fueron los más tibios? Porque, y bueno, hubo de seguramente todo. no los tuyos. No, pero... los nuestros no, pero hubo de todo. Creo que todos los bloques que se dicen opositores aportaron lo suyo para evitar realmente que esto pudiera ir a mayores. Incluso hubo concesiones bastante importantes en relación al tema de la presidencia de la comisión, incluso en la última sesión o anteúltima sesión, por parte incluso del peronismo. Pero me parece que en ese punto el funcionamiento de la comisión los pone muy nerviosos, porque incluso aunque no pueda llegar a un dictamen porque le traben el funcionamiento con el tema de los presidentes y demás, la realidad es que cualquier exposición allí puede desnudar muy fuertemente lo que está pasando. Bueno, de hecho, esto me parece que desnuda bastante. Es muy claro, no podría haberse hecho la estafa de Libra sin la participación de Milei porque nadie le hubiera llevado el apunte. Claro. Esa es la realidad. Y por eso el propio núcleo de los que apuestan en este rubro están muy enojados, un sector muy importante. Y eso es importante porque el tema Libra es uno de los primeros reveses fuertes de su propia base social.
Y esto no hay que dejarlo de lado porque es, digamos, del propio núcleo, ¿no? Porque a los que lo apoyan, bueno, por ahí otras cosas no les importan, la educación pública, la salud pública, qué sé yo, ¿qué le importa? Pero que sea un estafador en vivo y en directo a los inversionistas, bueno, ahí hay una distancia bastante importante. Tenemos un tema más para tocar esta noche, un tema que tal vez te resulte un poco lejano en kilómetros, pero entiendo que entusiasma a mis camaradas, así que me interesa también escuchar lo que tengan para contarnos sobre este señor, este joven dirigente político que estamos viendo en pantalla en este momento. Te voy a decir cómo se llama, Zoran Mamdani es su nombre, y tras vencer al ex gobernador Andrew Cuomo con casi el 95% de los votos escrutados, Zoran Mamdani, progresista él, se impuso en las elecciones primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York, en los Estados Unidos, con más del 43% de apoyo del electorado. El candidato es un político local de 33 años, autodefinido como, escuchá esto, progresista y musulmán, que logró posicionarse a la cabeza tras haber lanzado su campaña hace unos meses gracias al apoyo de voluntarios y a la utilización de videos creativos para acercarse a los más jóvenes. Entre sus propuestas para la Gran Manzana se incluyen, escuchá, alquileres controlados, autobuses gratuitos, guarderías y tiendas de comestibles solidarias, entre otros proyectos que serían financiados con un fuerte aumento de los impuestos para los ciudadanos que perciban ingresos elevados. Creo que entiendo por qué les interesa a mis camaradas la figura del señor Mamdani. Bueno, ¿qué esperamos? ¿Hay futuro ahí, digamos? ¿Esto es algo que están haciendo y que puede ser un poco diferente? A ver, lo que hay en Estados Unidos es un cambio de escena dentro del Partido Demócrata, ¿no? Por lo menos que se viene planteando desde la última elección, que fue muy mala, y diría desde la elección intermedia de 2022, creo que fue post pandemia, en el medio, digamos, ¿no? Que fueron elecciones en donde el sector más conservador del Partido Demócrata, encabezado por Biden, ¿no? O sea, como era el sector dominante. Y lo que empieza a pasar después del resultado de la elección en donde gana Trump es que empieza a abrirse paso para algunas figuras que por ahí, como Bernie Sanders, ¿no? IOC, y ahora esta nueva imagen de Mamdani, tengo que leerlo porque el nombre no me lo acuerdo, pero que es una novedad, ¿no? También. Y es ahora, una novedad... Bernie Sanders no era ya, como diría Mirta, muy de izquierda para los Estados Unidos. Bueno, es que en realidad el planteo inclusive IOC, digo, por ahí un poquito más simpática, ¿no? Porque es más joven y es una cara más fresca y demás, pero lo cierto Cortés, es que... ¿no? De ella hablas cuando decís algo. Ocasio Cortés, sí. Cortés, pero son figuras, digamos, que en cualquier caso los tres van más hacia la izquierda, más claramente, con un discurso más hacia la izquierda. Pero acá quiero decir algo como más particular respecto a esta elección. Había una discusión, que es una discusión discursiva de nerds que escriben discurso del Partido Demócrata, ¿no? Había un exponente particular, digamos, que lo que decía era, estamos discutiendo, estamos yendo atrás de una agenda, ¿no? Que es una agenda más blanda, una agenda valorativa, una agenda que por ahí era más amplia, que aspiraba a llegar a un sector del electorado más amplio, ¿no? Frente a Trump. Era, bueno, vienen contra la democracia, ¿no? Vienen contra valores, ¿no? Como una comunidad de valores. Y algunos sectores del Partido Demócrata decían, con eso se nos va a perder una parte de la base del propio electorado del Partido Demócrata, ¿no? Si no hablamos principalmente y centralmente de los principales dolores, digamos, de la gente. Que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos hubo momentos de inflación alta que para nosotros no tienen nada que ver con los valores de inflación nuestros, pero que era llamativo. Sí. Entonces la discusión era sobre dónde hay que poner el foco, ¿no? Y lo que está pasando con esta nueva oleada y con esta novedad que estamos teniendo ahora es que se está reencauzando los términos del debate yendo a otros temas, como, bueno, los que decían, ¿no? Temas que también son temas acá, por ejemplo, los alquileres congelados. ¿Saben lo que hizo este dirigente estadounidense? Se metió en el mar helado como una especie de acting para decir, bueno, congelemos los vamos alquileres. A congelar los alquileres, ¿no? Entonces, por un lado, un formato llamativo. Yo creo que va a haber
muchos colegas míos diciendo que, bueno, se debe al formato llamativo. Yo creo que no tiene es solo 33 el años, formato me llamativo. parece que se entiende también, ¿no? Además, pero no es solo el formato llamativo, sino también justamente que abordó como eje de la campaña y fue muy insistente y muy repetitivo, no tuvo 10.000 temas, fueron 2 o 3 temas que hicieron eje, que fueron económicos y que tuvieron que ver con los principales, digamos, padecimientos de los neoyorquinos en términos económicos. Y con eso retomó también cierta apelación a los sectores populares que por ahí se estaba perdiendo, ¿no? Que es un debate también frente a las nuevas derechas en el mundo. Entiendo que es una propuesta muy atractiva, la de bueno, congelar los alquileres, bueno, y que seguramente todos los inquilinos estarán de acuerdo con eso, pero ¿qué pasa con el poder digamos, de inmobiliario en los Estados Unidos? Me imagino que será un sector bastante poderoso como lo es aquí en Argentina, ¿no? Sí, bueno, yo me anoté unos datos que me gustaron del... ¿De Mamdani? Sí, nació en Uganda. Está en el distrito 33, que es la 33 sección electoral en Queens, y era músico de hip hop. Y antes de meterse, él llega a la política porque empieza a encontrar gente con crisis habitacional, con crisis de vivienda, muchos que no tienen para pagar el alquiler y que son expulsados, y él se mete a trabajar con ellos como voluntario para asesorarlos y ayudarlos a que no pierdan sus casas, ¿no? De ahí viene su incursión en la política y empieza ahí a entrar al partido. Y es muy cercano a Alexandra Ocasio-Cortez, y tiene algo parecido también porque cuando ella gana a los 28 años y ella estaba en la sección electoral 14, me la anoté, que es el Bronx, y ella también joven, como disruptiva, de hecho hay un documental muy lindo que se llama A la conquista del Congreso, que es como un documental que sigue la campaña de 10 mujeres que se lanzan a la campaña y justo la sigue de ella, entonces tenés toda su campaña y tenés el momento en que gana, incluso que está en un bar con sus amigos medio llorando. Bueno, también está medio en la calle cuando se entera que va a ganar. Pero bueno, hoy, por ejemplo, en todos los tweets de la oposición, digamos, estaban preocupadísimos porque va a haber un comunista, va a haber un socialista, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Nueva York? ¿No? Porque una de las principales cosas que vos la mencionaste al pasar es que él quiere un impuesto a los ricos. Claro. O sea, él quiere un impuesto para la gente que gana más de $1 millón al año. Más de $1 millón al año, imagínense, estábamos hablando sobre el sueldito de Romina. Perdón, Romy, bueno, tu sueldito, no sé a cuánto, si ya $1 millón al año, con suerte, ¿no? Un par de millones de pesos el de la llega. universidad. Pero bueno, no. Más de $1 millón que yo dice la cual que son $83.000 por mes. O sea, a esos le quiere cobrar un impuesto que sirva para financiar las otras medidas. La medida esta de las guarderías gratuitas en Nueva York es muy caro, es una de las cosas más caras de todas. Yo me acuerdo cuando me mudé a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, en el subte la primera imagen que me llamó la atención era cuidado que tener un pibe sale mucha guita, y te decía cuánto salía, ¿no? Claro. Porque lo más caro es pagar la guardería. Él propone guarderías gratuitas desde los 6 meses hasta los 5 años y además un kit para los bebés, que yo pensaba el plan cunita, ¿no? Que acá tantas veces se habló, se hizo, se deshizo, se quemaron cunitas en alguna gestión de gobierno también. Sí, claro. Y eso él dice, bueno, le vamos a sacar a estos que ganan más de $1 millón para financiar las guarderías gratuitas y este tipo de iniciativas. Ahora, ganó la interna demócrata, o sea, va a ser el candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata. Hoy, perdón, pero ¿quién gobierna en Nueva York? ¿Gobiernan los demócratas o los republicanos? Hoy gobiernan los demócratas, es uno que se llama Adams, no está muy bien visto. Viene... de ropa usada. ¿No?
muy cool, afueras, ¿no? De Manhattan. Esos perfiles vienen ahí, pero antes estaba, bueno... Eso viene de, por lo que me estás contando, una década más o menos o más de demócratas, ¿no? Sí, gobernador de Nueva York. Hay una cosa, ¿no? Por ahí la gente se confunde, pero Nueva York, el estado de Nueva York... Una cosa es la ciudad y otra el estado. Exacto, ¿no? Acá estamos hablando de la ciudad de Nueva York, que son los 5 barrios neoyorquinos, sí. El Bronx, Queens, Manhattan, Brooklyn Harlem. y Staten Island. Harlem, no. Harlem es parte del Bronx. También hay que entender este resultado en el marco de una de las ciudades, digamos, si no la ciudad más progresista de Estados Unidos, ¿no? Digamos, claro. También, sí. Sí, creo que tampoco se puede decir, perdón. Sí. No, con sectores universitarios, digamos, ¿no? Mayoritariamente. Sí, y eso que dice Julio es interesante porque gana este muchacho, este musulmán, gana más en los sectores más progresistas y de más altos ingresos que en los barrios más marginales y más... Pero gana entre los que les va a cobrar el impuesto, entonces... Gana incluso en esos lugares, hay lugares que son de mucha guita y él gana más ahí, gana incluso con, saca más de todas las etnias, de la que más saca es de los judíos, que hay muchos que decían, bueno, que es musulmán y claro. que no sé qué, y que además él se manifestó abiertamente con la causa palestina a favor de los palestinos. Me parece que no se puede escindir del tema de las enormes movilizaciones de denuncia de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, del genocidio que está ocurriendo a manos del Estado sionista de Israel, y me parece que en ese sentido hay un tema importante, que es que justamente hay que separar a la población judía de lo que es el sionismo, que son dos cosas diferentes, y justamente ahí ha habido en Estados Unidos uno de los lugares donde más se han manifestado aquellos que aún siendo judíos dicen, bueno, mi nombre no puedo apoyar un nuevo genocidio, que es lo que está ocurriendo en Palestina. Me parece que eso es también uno de los reflejos de lo que está ocurriendo en rechazo a la tibieza completa, por no decir el abandono completo a los palestinos que llevó adelante Biden, que creo que fue una de las causas de su derrota. Bueno, ¿y qué proyección tenemos para Mamdani? ¿Qué imaginan? Digo, más allá de que pueda ganar la alcaldía, digo, esto puede ser el comienzo de un aire nuevo en el Partido Demócrata, en la política estadounidense. No, bueno, a ver, desde que perdió Biden y ganó Trump se empezó a generar este replanteo, ¿no? Y además se los ve muy activos tanto a Bernie Sanders como a Ocasio-Cortez, bueno, y ahora esta novedad, ¿no? Parece ir todo en el mismo sentido de dar una discusión un poco más fuerte o profundizar la discusión que estaba como un poco con un volumen bastante bajo. Ahí están intentando hacer un abrazo, se dan un abrazo conmovedor, Ocasio-Cortez y Mamdani, no sé, se encontraron por la calle. Fíjate que dejaste una botellita arriba del baúl del auto, te digo por las dudas. Es que fue mucha emoción y seguramente, claro, tal vez estaban tomando. Sí. Ahí está, se funden en un abrazo. Yo tengo un textual de Bernie Sanders que me gusta porque a mí me hizo pensar mucho también en acá, ¿no? En lo local. Bernie Sanders que perdió por lo menos una o más de una interna presidencial, ¿no? Sí, perdió dos internas, sí. En la segunda tuvo también un infarto en el medio. ¿No? Sí, la idea la necesidad, bueno, de dale, loco. Armen algo, ¿no? Y sobre todo
Esto de, ¿no? Lo que decíamos, como la acción política, hay algo ahí en el Partido Demócrata que en movimiento con los sindicatos. Digamos, ¿no? En movimiento. Desde que ganó Trump. Entonces, tanto discurso se está por lo menos poniendo un poquito en cuestión. Es lógico porque había quedado como medio vacío de representación. Timbreos, como le dirían acá, ¿no? Allá hacen mucho de eso y juntaron muchísimos voluntarios, recorrieron todos lados, fueron a hablar con la gente. De eso también la campaña de Bernie Sanders también había sido así. Bernie Sanders hacía una campaña, allá hay donaciones de guita, ¿no? Sí. Entonces los grandes millonarios obviamente ponen guita en sus jugadores. Cuomo tenía, no me acuerdo del número, pero tenía como la comparación entre los millonarios y el sueldo de Romina, la diferencia. Mira, lo tenemos justamente para que veas cómo habla, qué dice por lo menos en sus posteos Mamdani, el hombre del que estamos hablando. Esto es de hace poquitos días, del 10 de junio, antes de ganarle la elección a Cuomo, pero aquí le apunta a Cuomo. Fíjate lo que está diciendo. Los multimillonarios se están consolidando en torno a Cuomo porque saben que preservará el statu quo. Los neoyorquinos se unen a nuestra campaña porque están listos para el cambio. En 2 semanas sorprenderemos a la clase política y ganaremos una ciudad que todos podamos costear. Bueno, la elección la ganó, ahora falta que todos puedan costear la ciudad de Nueva York, ¿no? Lógico, yo creo que también es una reacción importante a la política antimigratoria de Trump, porque justamente el hecho de que, digamos, alguien que nació en el extranjero, que se declara musulmán, etcétera, haya ganado, me parece que es importante y que va de la mano también de las rebeliones y las grandes movilizaciones en Los Ángeles y en otros lugares de Estados Unidos contra las racias y la persecución a la población trabajadora inmigrante. Bueno, un nombre que conocimos hoy y que seguiremos en todo caso en el transcurso de los próximos meses. Gracias, camaradas, por haber compartido la noche y la mesa hoy. Romina, un placer que hayas venido y te esperamos cuando quieras. Muchas gracias. Y a vos te decimos que ya llega QR a la pantalla de Bravo TV en instantes después de esta pausa. Nuevo Coffee.
mucho más cremoso. Con movimiento. Tu rutina skincare te debe traer Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo. Que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impedido que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Ponele Filco. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo. LifeWatch incluye un cargador y su batería dura 7 días con una sola carga, de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a un especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo.
mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Dos minutos después de las 10 de la noche ya comienza, ya llega QR a Bravo TV. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, Pablo Caruso. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Juan Di Natale, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Aprendí algunas cositas hoy en el programa, conocí gente. Muy bien. Conocí a Zoran Mamdani, lo tenías, vos lo conocés porque charlamos recién y sabés de quién estoy hablando, ¿no? Efectivamente. La interna demócrata ahí en la ciudad de Nueva York. Me resulta muy interesante qué es lo que está pasando, ¿no? En una sociedad de esas características y un candidato demócrata que tiene esas particularidades, tan de izquierda, sí. En la mirada estadounidense muy así. Y pensando que es Nueva York, también la combinación musulmán y progresista. Musulmán, progresista, joven. Así es. Y de izquierda. Vamos a ver es un montón. De qué se trata y qué está pasando ahí. Seguramente haremos alguna nota, alguien que nos explique un poco qué está pasando. Bueno, ¿sabes qué te quería comentar, Juan? Hoy el Congreso fue protagonista porque, viste que en un momento
el jefe de gabinete, Guillermo Franco, se sintió ofendido cuando estaba dando... Le dijeron mentiroso. El reporte de su gestión, se sintió ofendido y se fue. Sí. Pero el valor que tienen los debates, a veces no tenemos tanto tiempo para prestarle tanta atención a las cosas que pasan en el recinto, en las sesiones, pero también en las comisiones. Sí. Y entre lo de ayer de Libra y lo de hoy, es un lugar para poner el ojo, ¿no? Lo importante de las cosas que ahí se cuentan y cómo le cuesta que eso le llegue a la ciudadanía. Totalmente, sí, porque la verdad es que no llega demasiado, ¿no? Pero en la Comisión Libra entiendo que hoy se develó algo, al menos, ¿no? Y también sucede esto de el problema de que todos tenemos un archivo, ¿no? Sí. Y entonces, si vos dijiste algo en febrero y estás diciendo lo contrario hoy, bueno, mirá que nos vamos a enterar si lo dijiste públicamente. No sé si querés que lo veamos. Dale, me encantaría. Y repasamos un poco la escena. Invitaron a alguien que iba a testimoniar a favor de Milei, de que la cosa no era una estafa. Experto en tecnología. Pero pasaron cosas. Exactamente. A ver, dale. Lo vimos hace un rato, pero vale la pena verlo de vuelta. Mirá. Usted hizo muchas aseveraciones en torno a que no podía afirmar de que se habría tratado de una estafa. Dígame si lo estoy contradiciendo. Perdón. ¿Sí? Mi pregunta es entonces, ¿por qué el día 17 de febrero, a través de su red social de Instagram, publicó un video que lo tengo acá en mi poder, que lo puedo compartir para que todos lo vean, en donde a través de 5 puntos usted le recomendaba a las personas de no invertir en el token Libra, porque afirmaba que era en el punto 1 un lanzamiento muy apresurado, porque el sitio web y el token habían sido creados apenas unas horas antes del tuit del presidente Javier Milei. Sospechoso. Afirmó también que el 80% No lo estafa, te lo traigo con una estafa. Claro, no recomiendo. Capital, no recomendemos la compra del token Libra que impulsó Javier. Mire, número uno. Muy apresurado. Bueno, y ahí compartía el video, ¿no? Que terminaba incluso... Fuera una serie sobre juicios, sería un plot twist hermoso, ¿no? Tremendo. Es como un giro dramático, es un momento de giro dramático. Definitivamente. ¿Y ahora qué? ¿No? Porque también vi otras cosas, ¿no? Me mostraba nuestra camarada Mercedes de Alessandro este posteo en el que se ve que en el código del lanzamiento de Libra... Sí. Entre, digamos, todos los pasos a seguir, aparecía el posteo del presidente. Claro, lo mostró Santiago Siri, si no me equivoco, Siri, un especialista. Ahora vos fíjate, te propongo volver al inicio. Mirá las cosas que pasan
en los debates en el Congreso. Cosas muy importantes. Después, por supuesto, puede pasar que alguien el 17 de febrero dijo una cosa y en junio del 2025 dice otra y puede ser electo presidente. O sea, esas cosas pueden pasar. Sí, claro. Pero eventualmente lo importante de los debates, vos pensás que esto se está frenando, o sea, hay quien no quiere que se desarrolle la actividad de estas comisiones. Pensá en el resto de las comisiones, donde se argumenta de esta manera. Cuán interesantes serían los debates públicos si estuvieran un poco más empapados de estas cosas que pasan. Definitivamente, y si todos pudiéramos enterarnos, ¿no? de los detalles de estas discusiones. En fin, ojalá que sí. Bueno, habrá que poner más cámaras en los lugares, ¿no? Sí, después hay quien hace la curaduría, ¿no? De las cosas que pasan, pero... ¿Quién edita? Sí. Claro, quién lo edita y quién lo viraliza. Pero lo de ayer, lo de anoche fue realmente muy manifiesto. Bueno, Juan... Que tengas un muy buen programa, Pablo. Buen descanso, la seguimos mañana. Gracias.